Otra vez grabamos, otra vez compartimos y estamos en esta. Ok. Entonces, el derecho legislado, hay un poder que se dedica a hacer las leyes. En el derecho internacional es concertado. Es decir, los estados se ponen de acuerdo para tener sus tratados. En el derecho interno, el derecho es coercible. En el derecho internacional es incoercible. Esto es uno de los puntos que más me discuten. Es que entonces no es derecho. Bueno, como le explicamos el curso pasado, si el derecho no se cumple, aunque tengas coercibilidad, no funciona. Pero en el derecho internacional sí es cierto, no te hay coercitividad, pero hay una cuestión, los estados los cumplen. Y también dejamos muy en claro que cuando se incumple en el derecho internacional, pues generalmente lo que pasa es que va a salir la violación en el periódico, como noticia de último momento. Pero atrás de esa violación de derecho internacional que se queda siempre ahí como una mancha en el derecho internacional y que por eso dicen que no sirve, hay una cantidad impresionante de tratados que sí se cumplen. Entonces, no es porque se cumpla o no se cumpla, pero sí tiene una razón de ser. Puede ser no coercible, pero sí se cumple. Y hay muchas cosas en México que pueden ser coercibles, pero pues que no se cumplen, como el caso en México, donde una de las cuestiones más importantes que deberíamos de tener presente es la punibilidad de ciertos delitos. ¿Y por qué los comete la gente? Porque nunca llegan a castigarse como deberían de castigarse. Eso es una situación de cultura jurídica y entonces nosotros como abogados debemos de entenderlo. O sea, no porque tú creas que hay coercibilidad, el derecho es más eficaz en un lugar y en otro no. Creo que el punto es que la coercibilidad simplemente debería de irse directamente al cumplimiento. Esta ley se cumple, entonces es útil. No importa que no sea aplicada coerciblemente, pero si se aplica, si se cumple, entonces sí funciona como derecho. Esa es una de las características fundamentales del derecho internacional. El último punto es muy sencillo. El ámbito territorial en el derecho interno pues se radica principalmente en que la aplicación del derecho normalmente está limitado al territorio, pero el derecho internacional no tiene limitación territorial. En estos dos aspectos, el ámbito territorial del derecho interno se va a romper un poquito. Esas son una especie como de mito que nos empiezan a meter desde el primer semestre, en el que nos dicen, no, es que fuera de México no se puede aplicar el derecho de otro país, o en México no se puede aplicar el derecho de otro país. No, sí se puede, pero hay ciertas reglas. Y también lo mismo, a nivel internacional no se puede aceptar el derecho de México. No, sí se puede. Nada más que, como lo dijimos ahorita, pues tiene que cumplirse con ciertas normas. Eso es algo fundamental. Pero bueno, eso rompemos el ámbito territorial en ese sentido. Es bueno para las distinciones pedagógicas, pero como dicen, son las reglas y como decimos siempre, toda regla tiene su excepción. Y entonces, en ese sentido, debemos entender que la excepción en este caso es que algunas son reglas internacionales o algunas normas de otros países pueden ser aplicadas en el territorio. El derecho internacional no tiene ese problema, no tiene territorio de ninguna forma. Se me trabó aquí ahí está. Entonces, las diferencias y más importantes entre el derecho internacional público y derecho internacional privado son dos, mediante dos puntos de vista. Los subjetivos, que en cuanto a los sujetos que son objeto del derecho, y el objeto, o sea, las normas o el origen de las normas. En el derecho internacional público, los sujetos son los estados y los organismos internacionales, excepcionalmente los individuos. ¿Bajo qué criterio? El criterio que conocemos como derechos humanos. En el derecho internacional, pues los principales sujetos son nada más los estados y los organismos internacionales. Cada día se ve más la relevancia del individuo bajo los derechos humanos.
pero los individuos son solamente un caso excepcional. Ahorita con las cortes nuevas, con la Corte Interamericana, es posible que un individuo le pueda ganar un estado, pero aquí lo que estamos dándole connotación es que pues excepcionalmente es cuando los individuos pueden atentar contra los estados. Normalmente en el derecho internacional público son estados y organismos internacionales. En cambio, en el derecho internacional privado, los individuos son los principales sujetos del derecho y excepcionalmente los estados y los organismos internacionales. Ah, Chihuahua, también los estados, sí, pero ojo, señores, cuando ellos se desprenden de su calidad soberana y con base en su personalidad jurídica se dedican a cometer actos comunes. Es ahí cuando podemos hablar de la excepción que son los estados y los organismos internacionales. Es decir, cuando un estado va a pedir un préstamo a un banco, pues ahí va como hijo de vecino, ¿eh? Y entonces tú no puedes decir en un momento dado, no, pues yo no tengo que hacer fila porque yo soy un estado. ¿Necesitas o no necesitas el dinero? No, sí lo necesito, entonces no te pongas payaso y entonces espérate como todos los demás. Eso es cuando los organismos internacionales y los estados pueden actuar en el derecho internacional privado. En cuanto a las normas, en el derecho internacional público, las normas se crean en el ámbito internacional y excepcionalmente, solamente en muy pocos casos, se crean en el ámbito nacional. En el derecho internacional privado sucede lo contrario. Las normas se crean primero en el ámbito nacional y excepcionalmente en el internacional. ¿Cierto? Lo que hemos comentado, generalmente las aplicaciones del derecho internacional privado son disposiciones jurídicas que están en leyes normalmente intrascendentes como podría ser el Código Civil o el Código de Comercio. Pero, ¿qué creen? Solamente en caso de que estos códigos no puedan solucionar el caso, es cuando tenemos que acudir a los tratados internacionales. En cambio, en el derecho internacional privado, digo, en el público, las condiciones son primero en el tratado y después ya ves si hay alguna norma que tenga que ayudarte a aplicar el tratado, pero primero va el tratado internacional. De esto, tampoco podemos decir que actualmente las condiciones de rigidez de estas distinciones son muy comunes, porque cada día hay más derecho internacional creado con bases nacionales, como también cada día hay más aplicación de tratados internacionales en el derecho internacional privado. De esta forma, lo que nosotros entenderíamos es que no podemos estar pensando que estas son condiciones rígidas que jamás se van a poder cambiar. Cada día se están cambiando más y más las condiciones de los estados, de los individuos, y entonces puede haber que haya excepciones a estas reglas de la misma manera que como lo establecimos en el hecho anterior. De tal manera que pues nos sirve didácticamente porque nos da una idea, pero no quiere decir que se tengan que cumplir a pie puntillas estos criterios como si no hubiera otra forma de poderlos distinguir. Ahora bien, el derecho internacional privado no es, ni con mucho, el derecho internacional más nuevo. Tiene mucha historia. Tenemos desde la edad antigua y fenómenos que conocemos como la pluralidad de las leyes, la personalidad de las leyes, el territorialismo de las leyes. En la Edad Media, fíjense, estamos hablando de la Edad Media, la funcionalidad de los glosadores como Accurso, como Balduini, y los postglosadores como Sasso Ferrato y Guillaume de Kuhn son fundamentales precisamente para entender el derecho internacional. La escuela francesa del siglo XVI habla de dos autores muy importantes, Charles Dumoulin, que es el creador de la tendencia supranacionalista, y Bertrand d'Argentré, que es el creador de la escuela territorialista o internista. Y por último, tenemos la escuela holandesa del siglo XVII, que trata de mezclar estas dos tendencias creadas en la escuela francesa y dan origen a la tendencia autónoma. Vamos a empezar con la situación de
la Edad Antigua. La pluralidad de las leyes es una situación que se da principalmente con los griegos. Y Sócrates es un filósofo griego, pero no Sócrates, es Isócrates. Y Sócrates es un filósofo griego que encuentra que cuando hay una situación de un fallecimiento, se pueden aplicar varias leyes al caso sucesorio de esa persona. Actualmente tenemos criterios para eso, pero en ese momento parecía muy novedoso el hecho de que se pudiera juzgar el juicio sucesorio por el último domicilio del decuyos, o bien por las leyes donde se encuentran los bienes propiedad del decuyos, o también por la ley del testamento que rindió el decuyos, o bien las leyes donde se encuentran los herederos, o bien la del lugar de la muerte. Todas 5 leyes aplicables a un solo caso, en este caso, la aplicación a una muerte. Esto le dio origen al principio de pluralidad de las leyes, entendiendo por pluralidad de las leyes la situación en la cual se puede aplicar varias leyes a un solo caso concreto. Hoy, pues para más o menos orientarnos, hoy tenemos 3 criterios para seguir un juicio sucesorio. Si el señor que murió tenía domicilio, entonces la ley del domicilio del decuyos. Si no tiene domicilio, entonces se aplicaría la ley donde se encuentran la mayoría de los bienes inmuebles del decuyos. Y si tampoco tiene bienes inmuebles, se tendría que manejar la ley del lugar de fallecimiento. Ahí tenemos los 3 criterios. Entonces, si se dan ustedes cuenta, pues hay todavía muchas cosas que se pueden aprender de la pluralidad de las leyes de los griegos. Después tenemos la personalidad de las leyes. La personalidad de las leyes implica que se le va a aplicar una ley en razón de la calidad de la persona. No es una ley que se pueda aplicar indistintamente, sino que se aplica de acuerdo a las condiciones de las personas. Y una muestra de esto lo tenemos en el derecho romano. En el derecho romano tenemos 2 cuerpos de normas. Primero tenemos el jus civile, que era aplicado estrictamente a los ciudadanos romanos. Si tú no eras romano, no se te podía aplicar ese derecho. Y entonces teníamos el otro cuerpo legislativo que se llamaba el jus gentium. Hay que recordar que los romanos consideraban que los pueblos extranjeros eran bárbaros. Y como eran bárbaros, no podían entender lo que implicaba el derecho romano. Que digámoslo así, entre comillas, pues era el derecho de los pueblos civilizados. Entonces Roma hizo una pequeña trampita para poder mantener el control de sus dominios. La trampa era que no se preocupó por contagiar de la juridicidad romana a todos los pueblos, sino que lo que hizo fue dejarlos vivir con la aplicación de sus propios derechos autóctonos. Y solamente cuando el pretor peregrino se encontraba en un conflicto en el cual el derecho autóctono ya no diera más y se tuviera que aplicar imperio, entonces hacía una mezcla entre el pueblo autóctono y el derecho romano para crear una nueva base jurídica que se llamó jus gentium, que es el derecho de los pueblos. Jus gentium, el derecho de gentes. Y yo siempre pongo como ejemplo esta situación porque fue algo que se vivió, que está más documentado que otra cosa. El problema que se dio, por ejemplo, con la crucifixión de Cristo, ya que se viene la Semana Santa, pues es un derecho de jus gentium porque el Sinedrín, que era el tribunal de los judíos, declara que Cristo pues es un farsante. Y cuando dicen, bueno, ¿y qué sanción le vamos a poner? Pues los señores querían que lo mataran, pues querían la pena de muerte, pero había un problema. De acuerdo con la ley judía, no, ellos no podían mandarlo matar.
Y entonces, muy convenientemente, le pidieron a los romanos que lo juzgaran. Poncio Pilato así como que dijo, ay, estos cuates, o sea, qué ideas tienen, y se le ocurrió, pues yo no puedo juzgarlo porque el Señor es de Galilea, que lo juzgue Herodes. Va con Herodes y en Herodes dice, a ver, tú eres el famoso rey de los judíos, hazme un milagrito. No, pues es que pues, no soy muñeco para que a su disposición pueda hacer las cosas. Ah, no, no vas a hacer nada, no me vas a hacer mi milagrito. Ok, díganle que a los romanos que yo no me hago cargo porque pues el Señor no es no es un problema para el pueblo romano y no para mí. Y ahí lo mandan de regreso. Y entonces, ¿qué hace Poncio Pilatos? Cuando se ve en el problema, pues dice, denle una calentadita, al fin y al cabo, ya cuando lo vean todo golpeado, ya van a decir que no. Pues resulta ser que se la dieron y le dieron varias. Y a final de cuentas, los judíos seguían con que no, y no, y no, que el Señor se tenía que morir. Y entonces se le ocurre a Poncio Pilato, bueno, ya saben que es la Pascua, bueno, tenemos a dos criminales. A Herodes, que nadie lo quiere, es como la muñeca fea, nada más la quiere la escoba y el recogedor. Y tenemos a Jesús, que dice pues, que nada más es el rey de los judíos. A mí ni me afecta porque mi emperador está en Roma, ¿no? ¿A quién liberamos? Y cuando él pensaba que todos iban a decir, pues a Jesús, al fin y al cabo, su crimen no es ni tan fuerte, pues descubren que todo el pueblo quiere que dejen libre a Barrabás. Qué caray. Denle otra para ver si con eso ya queda la gente. Pues no, no quiso. Y entonces, pues dice, bueno, a ver qué quieren con él, pues mátalo, crucifícalo. Ah, caray. Bueno, pues ¿saben qué? Yo no me voy a meter en esos rollos. Ustedes lo quieren muerto, yo aplico imperio, pero yo me lavo las manos. O sea, los que lo mandan matar son ustedes, no yo. Yo no encuentro nada en este hombre, yo no lo puedo juzgar que está faltando a la situación romana. Y se lava las manos y pues órale, pues mándenlo a crucificar y hacen el caminito y ya lo cuelgan y pues ni modo, ahí está la situación de la historia. Pero si ustedes se dan cuenta, aplicaron la situación en razón de la calidad de la persona. Primero el derecho judío y ya después el derecho romano. Pero el jus gentium pues era una mezcla así. Pero aplicar la ley a los romanos, solamente el jus civile, pues implicaba que solamente por la calidad de la persona podía ser aplicada la ley. Eso es la personalidad. Durante muchísimo tiempo también hubo un gran problema porque los extranjeros, las personas que migraban, que se cambiaban de población, de pronto encontraron con muchos serios problemas para poder vivir. Y por ejemplo, durante muchísimo tiempo se manejó en los condados, en las tierras feudales, lo que se conoció como el derecho de aubana, un impuesto especial y aparte la prohibición de que un extranjero no podía testar a favor de su familia. Si testaba a favor del Estado y podía perder todos sus bienes a favor del Estado. Entonces ese derecho de aduana estuvo vigente durante muchísimo tiempo, pero eso es aplicar la ley en razón de la calidad de la persona. No es una situación que debería ser manejada como un ejemplo, sino al contrario, es una ley que se manejó con personalidad de las leyes. A los extranjeros, nada más. Después de esto, tenemos el territorialismo de las leyes. El territorialismo de las leyes consiste en aplicar la misma ley a todos los habitantes de una cierta región, de un cierto territorio, pero ahí sin importar cuál es el origen de la persona. Obviamente, hoy ese territorialismo de las leyes es lo que más comúnmente se aplican dentro de los estados, pero en su momento el surgimiento del territorialismo de las leyes se dio en los condados feudales, en donde si tú eras un siervo que estabas en un feudo y de pronto te ibas porque pensabas que era muy fácil y huías a otro feudo y se daba cuenta el otro señor feudal, una de dos. Yo le demandaba decir al señor feudal original, tengo a este que era de tu villa, de tu pueblo. ¿Lo quieres de regreso o me lo quedo?
Si lo quería de regreso, pues si lo mandaban de regreso, ¿y qué sucedía? Pues una soba, o sea, le daban una tortura para que entendiera lo que es lealtad. Ok, pues eso ya está bien. Pero si él no lo quería, el nuevo señor feudal le mandaba a torturar porque, pues, para que aprenda qué es lo que es la lealtad. O sea, no puedes andar brincando de lado a lado. Bueno, pues esa es una ley territorial. Y desgraciadamente con esa idea crecimos durante todo este tiempo. ¿Cuántos de ustedes en sus estudios de introducción al estudio del derecho se les explicó que fuera de la población no se podía aplicar una ley extranjera o un derecho distinto al del territorio? Bueno, pues esto es parte del territorialismo de las leyes y técnicamente en eso se basa la situación de la territorialidad. Nos vamos directamente a la Edad Media. En la Edad Media tenemos a dos autores. Uno se llama Acurcio. Acurcio es un glosador que encontró un principio que se le ocurrió que debía de ser funcional, la lex fori. La lex fori significa que los jueces van a aplicar dentro de su territorio la ley de procedimiento que conocen. Esto es muy importante porque es algo que normalmente sucede todavía. ¿Cómo va a aplicar el juez otra ley de procedimiento si no es la suya, si no es en la que él es perito? Por obvias razones, yo no puedo aplicar otra ley de procedimiento más que la que yo conozco, la que he manejado siempre y la que puedo utilizar. Entonces, aplicando la Lex Fori, en un caso, yo voy a aplicar en cuanto al procedimiento la ley que es de mi territorio. El siguiente autor, Jacobo Balduini, es un creador y es un innovador, principalmente porque hacen dos distinciones en el derecho. Se llama ad litem decidendam y ad litem ordinanda. En la primera, el ad litem decidendam es la determinación del derecho de fondo. O sea, ¿con qué voy a distinguir el derecho del fondo? Y obviamente, de acuerdo con las normas que actualmente sabemos que se rigen, las leyes de fondo son las leyes del lugar donde se celebra el acto. O sea, un contrato, la ley que se le debe de aplicar, la ad litem decidendam, es precisamente la ley del fondo, la ley del lugar de donde se creó el contrato. Y en cambio, para cuestiones de procedimiento, él crea el ad litem ordinanda. Quiere decir que el juez, en cuanto al procedimiento, debe aplicar la ley de su territorio. Entonces, ya estamos distinguiendo dos cuestiones. Una es el derecho de fondo y otra es el derecho de forma. El ad litem decidendam es la ley del lugar donde se creó el contrato. Y el ad litem ordinanda es la ley del lugar donde está el juez, porque solamente bajo su procedimiento se va a poder solucionar este asunto. Entonces, ahí tenemos la primera distinción entre, digamos, fondo y forma. Los postglosadores, cuando los glosadores encontraron el Codex Juris Civilis, o sea, ese conjunto de tantas obras que recopiló Justiniano para dejar evidencia en el mundo, y que los glosadores se encargaron hacer glosas al margen de ese libro, pues llegaron los posglosadores que lo que hicieron fue hacer glosas de las glosas. O sea, ellos reinterpretaban lo que ya habían interpretado los primeros glosadores. Y los más importantes es Bartolo de Sassoferrato y Guillaume de Caen. Bartolo de Sassoferrato establece que no nada más debemos distinguir dos sentidos, el derecho de forma y el derecho de fondo, sino que debe de haber más principios para regir situaciones especiales respecto de algunas cuestiones de derecho internacional privado. Y por ejemplo, él establece, el primer principio que establece es lex loci commisi delicti, es decir, este principio que todavía es funcional hoy, que dice, los actos ilícitos se rigen por la ley del lugar donde se comete.
Y por eso, señores, el derecho penal es evidentemente lex fori. ¿Por qué? Porque donde cometiste el delito es el derecho que te tiene que juzgar. El lex fori. O sea, es ley natural de procedimiento y ley natural de donde lo realizas. Es un derecho territorialísimo. Entonces, la lex loci commissis delicti es un principio que aporta Bartolo de Sassoferrato. Otro principio que aporta el señor Bartolo de Sassoferrato es locus regit actum, o lo que conocemos hoy como la ley del lugar donde se celebra un acto es la que lo rige. Si yo hago un contrato de compra-venta en Argentina y ahí se creó lex loci, no, lex recitae significa que locus regit actum significa que entonces el contrato se debe regir conforme a la ley de Argentina. Pero no solamente te hizo la lex loci commissis delicti o la locus regit actum, sino que estableció otro principio, la lex loci solutionis o executionis, que significa que los efectos de los actos jurídicos se deben regir por el lugar donde estos van a tener verificativo, van a tener efectos o donde van a ocurrir, ¿ok? Entonces, los efectos, ¿vas a pagar algo? Puedes haber celebrado el contrato en Argentina, pero si por alguna razón vas a pagar dinero en México, las normas que van a regular el pago de esa obligación van a ser las mexicanas, porque lex loci solutionis o executionis. ¿Captan eso? Ok. Pero sin embargo, Guillaume de Kuhn establece la primera gran distinción de los foros. ¿Qué son los foros o los fueros? Técnicamente, cómo se van a manejar las leyes de acuerdo a ciertas condiciones. A esto también se le conoce como el manejo de los estatutos. Y Guillaume de Kuhn descubrió que hay dos tipos de estatutos. Los estatutos reales, que obviamente estamos hablando de los estatutos de las cosas, y los estatutos personales, es decir, los estatutos de las personas. Guillaume de Kuhn es el que hizo la alocada idea de establecer que, por ejemplo, para las personas se debe aplicar la lex nationae o lo que entenderíamos nosotros como la ley de su origen, su ley nacional. ¿Se acuerdan que habíamos comentado la clase pasada que los españoles se rigen conforme a la ley española? Que los franceses se rigen conforme a la ley francesa, que los italianos se rigen conforme a la ley italiana. No en todos los casos, pero sí en dos muy fundamentales, la capacidad y el estado civil. El autor de esta doctrina, pues es Guillaume de Kuhn. Y Guillaume de Kuhn lo que hace es establecer este tipo de estatutos donde se va a contraponer el otro estatuto que se ha utilizado en el derecho por excelencia, la lex domicili o la ley del domicilio. En México, nosotros manejamos la lex domicili. La ley del domicilio es la que soluciona todos nuestros problemas. Pero en Europa es la lex nationae o la del derecho de la nacionalidad. Eso es por una parte. En cuanto a los estatutos reales, él es el que crea el principio lex rei citae. Lex rei citae significa los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar donde se ubican. Ahí lo estamos estableciendo todo. Es decir, si un bien inmueble se encuentra en Oaxaca, la ley aplicable a ese bien no es la del Distrito Federal, es la de Oaxaca. Ahí viene la explicación de por qué en algunos notarios, ustedes deben de saber, porque pues, algunos hasta trabajan con notario, por ahí alguien me presumió eso, saben que se pueden escriturar bienes de cualquier parte de la República. Los notarios tienen esa facultad. Sin embargo, cuando por alguna razón tienen que citar artículos,
Lo que hacen es mencionar el artículo de acuerdo con el Código Civil y, por ejemplo, hay una frase que se ha vuelto muy tradicional entre ellos, así como los correlativos y aplicables del Código Civil del estado de, pensando en que fuera en Oaxaca, del estado de Oaxaca. ¿Qué te quiere decir? Sí, sabemos que el Código Civil tiene raíces en casi todos los códigos civiles de la República Mexicana, porque el Código Civil para el Distrito Federal, en materia común, y para toda la República en materia federal, fue el modelo para todos los códigos civiles de México. De tal manera que, salvo pequeñas diferencias, es generalmente un mismo código civil para todos y tiene las mismas disposiciones. Por eso muchos notarios se la juegan diciendo, con de acuerdo con el artículo tal, del tal y tal del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos en los códigos, en el Código Civil de Morelos, por decir algo. Porque están presumiendo que está ahí. Sin embargo, pues no queda otra más que pues va a ir a dar una vueltecita al Código Civil de Morelos para no decir un desvarío. Entonces tendrás que checar si existe una disposición igual y si existe una disposición igual, entonces lo que haces es mencionarlo así. Pero esa es la forma en que se trata de fundamentar en materia notarial esto de lex recitae, o sea, a la ley del lugar donde se encuentran los bienes inmuebles son los que lo rigen. Ahora bien, estos son los principios que ya hemos manejado, que siguen vigentes y sin embargo todavía va a haber más. Por ejemplo, la escuela francesa del siglo XVI, dijimos, establece dos escuelas, la escuela supranacionalista de Dumoulin y la otra, la territorialista de Dargentré. La de Dumoulin, la supranacionalista, trata de resolver los problemas derivados del derecho internacional privado, del tráfico jurídico, mediante la concertación de tratados internacionales o bien mediante la aplicación de derecho extranjero en el territorio de otro país. Estas dos vertientes van a tener mucha actualidad ahora, actualmente, porque pues durante muchísimo tiempo se siguió manejando el criterio del otro lado, el criterio de Dargentré, que hablaba del territorialismo, es decir, donde hay un principio jurídico que se llama finitas potestas, finitas juridictio cognitio. Dicho de otra palabra, donde se acaba el territorio, se acaba la capacidad del derecho. Así de simple, así de sencillo. Entonces, durante muchísimo tiempo los estados no querían aplicar derechos extranjeros porque ellos consideraban que a lo mejor se podían meter en una camisa de 11 varas por lo que quieran, por falta de capacidad, por falta de preparación, por lo que fuera, pero que innecesariamente implicaba que no se podían aplicar derechos de otros países. De acuerdo con la tendencia supranacionalista que viene desde el siglo XVI, esto sería factible. Y hoy es algo que podríamos entenderlo como una situación normal en nuestros días. Ahora bien, el caso de Dargentré, el manejo que se dio con la tendencia territorialista, no fue otra cosa más que crear una visión de que la situación que se daba en el territorio de los estados se tenía que cumplir conforme a las normas internas. Sí, no voy a decir que automáticamente se cancelaba la aplicación de derecho extranjero. Sí se aplicaba derecho extranjero, pero solamente como una excepción que esperabas que no sucediera, como una excepción la cual era muy difícil que se pudiera lograr. De tal manera que se permitía en ciertos casos nada más, pero de ahí en fuera todo lo demás tenía que hacerse con el derecho interno. Y esto ocasionó un verdadero berenjenal en materia de derecho internacional privado. Lo podemos hablar respecto de, por ejemplo, principios. Obviamente estaba el occurrei actum, estaba el lex recitae, pero se establecieron otros principios como ex mobilia secuntur personam, que significaría literalmente los bienes muebles siguen a las personas, lo cual es verdaderamente absurdo, a menos que tengas un embrujo mágico que te haga que tus cosas te sigan a todos los lados que vas. Significa actualmente que los bienes muebles
se rigen por la ley del lugar del domicilio del dueño. No tanto que los bienes te sigan, sino que la vinculación importante que se está haciendo en estos días es que los bienes muebles se rigen de acuerdo con el domicilio de su dueño. Y eso ocasionó otras visiones muy interesantes en el derecho internacional privado. México fue territorialista, pero a pasto, así en la manera abundante. Y desgraciadamente ese mismo territorialismo permitió, como ya lo comentábamos el lunes, situaciones que son verdaderamente vergonzosas, como por ejemplo los famosos divorcios al vapor. Aquí en México llegó Elizabeth Taylor, casada todavía con otro señor, y aquí se hizo el divorcio, así rapidito, y aquí se casó con Richard Burton. Y entonces uno se preguntaba, ¿ah, Chihuahua, en serio? Y entonces México se convirtió en el paraíso de los lugares donde no se podía uno divorciar. Aquí en México sí. Y lo podías hacer con una rapidez impresionante, ¿eh? Con todo lo que implicaba y con todos los problemas que se generaban con eso. Entonces, pues la verdad es que ni creo que tenemos que aplicar el principio o el refrán que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Sí, podíamos entenderlo, pero a final de cuentas el territorialismo en México fue un cáncer que estuvo vigente durante muchísimo tiempo. Después tenemos la escuela holandesa del siglo XVII. La escuela holandesa tiene unas fuertes bases territorialistas. Los autores Ulrich Huber, Jan Beth, Paul Beth, que eran padre e hijo, lo primero que establecían es que en Holanda solamente las leyes holandesas. Sin embargo, aunque partió de una tendencia territorialista, la idea principal de la escuela holandesa del siglo XVII es, en Holanda se aplican las leyes holandesas, pero el rey de Holanda, en un acto de generosidad, podrá permitir la aplicación de un derecho extranjero cuando se trate de salvaguardar derechos adquiridos de holandeses fuera de Holanda. Esto quiere decir que entonces estamos hablando de que ellos, aunque eran territorialistas, el rey de Holanda permitiría la aplicación de un derecho extranjero para preservar derechos adquiridos de holandeses fuera de Holanda. Los derechos adquiridos se conocen en inglés como vested rights. Y esto nos da paso a una visión porque no es 100% territorialista y no es 100% supranacionalista. Entonces, ¿qué está pasando? Está tratando de ser ecléctica y tratando de ser equilibrada. Tengo 10 segundos, así que se vuelve a ir el cortón de la señal, volvemos a conectarnos. Entonces, aquí la escuela holandesa es lo que sería la propulsora del sistema